Muy buenos días, ahora sí, grabamos. Recordemos que estamos desarrollando y trabajando en equipo para hacer un informe de investigación. Este es el informe de investigación que estamos trabajando a partir del formato desarrollado y como vemos, el informe ya tiene una estructura. Para los antecedentes y el estado del arte, estamos trabajando a partir de las fichas de investigación que ya se les ha devuelto. Tienen que descargar, mejorar las fichas y copiar ya ordenadamente, como hemos señalado, como fue este ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que hemos trabajado. Posteriormente viene la delimitación del objeto de estudio, argumentación del problema, justificación y relevancia del problema, objetivos generales y específicos, enfoque cuantitativo, variables y enfoque cualitativo. Pero por razones académicas, aprovechando que hemos hecho una revisión documental, vamos a continuar haciendo la revisión documental, pero con el sentido de desarrollar lo que se llama el marco teórico, para poder desarrollar el marco teórico de manera concreta. Y en este marco teórico, pues vamos a definir puntualmente la fundamentación de la investigación, que es la unidad número 2. Y hoy justamente vamos a avanzar esto. Simplemente por razones académicas. Porque es más fácil construir el objeto de estudio, el problema, los objetivos específicos sobre todo, y las variables, teniendo ya un marco teórico ya elaborado. Y para hacer el marco teórico, indiscutiblemente hay que hacer primero un marco contextual o un marco legal. Entonces, avanzamos específicamente esto primero y les doy las indicaciones respectivas a lo que van a hacer posteriormente como equipo. Primero, ¿por qué se llama marco? ¿Por qué llamamos marco? Aquí marco contextual, marco normativo, marco teórico. ¿Por qué les decimos el nombre de marco? Pregunta. A ver. Diana Gabriel Guzmán Orozco. Buenos días, Gunnar. Buenos días. Dayana No, es Dijana, Gunnar. Dijana. Muy amable. Sí, Gracias. Gracias por está bien. corregirme. Dijana. ¿Por qué Sí, llamamos marco? ¿Por qué crees? porque, porque enmarca un cierto contenido, es como que delimita algo. Exacto. Y si hubieras respondido voluntariamente, te hubiera puesto puntaje. Pero te he tenido que preguntar para que me digas la respuesta correcta. Dijana, Es que soy tímida, Gunnar. no, es que eso tienes que vencer. Eso no es un justificativo. La historia la escriben los más usados. Es imposible tener un foco y ponerlo bajo la cama. Es lo mismo que están haciendo. Conocen la respuesta y no dicen la respuesta. Entonces, dice el Evangelio, si tienen, ¿para qué poner una linterna, un foco debajo de una mesa? Entonces, eso de que soy tímida, no quiero decir, quiero evitarme la fatiga, mm, son actitudes que si bien en colegio probablemente hayan generado, pues adelante. Un foco bajo la cama, no sería una mala idea? Yo creo que sí, porque ¿cómo vas a sostener el foco para qué? ¿Y cuántas veces estás bajo la cama, no? Pero bueno, eso justamente les señala a ustedes. Si tienen conocimiento y saben la respuesta, no se queden callados. Es lo clásico que nos critican a los bolivianos, comparando con los argentinos u otros. Ustedes se ponen al final, no participan, no dicen nada y todo el mundo piensa que no saben. ¿Y saben cuál es la repercusión de eso? Que nosotros, como nos quedamos callados, no participamos, tenemos tanto miedo de equivocarnos que no decimos absolutamente nada y todo el mundo piensa que nos hemos equivocado. Y realmente, cuando nos equivocamos el triple, por esa razón. Bien, en este marco, así como decía Dijana,
el marco nos sirve como un límite de enmarcar, ¿ya? Eh, Así como existe el marco de una pintura, ya, ah, a ver, bueno, cualquiera. Así como existe el marco de una pintura, caramba. Bien, ¿dónde está mi cámara? Aquí está la cámara. Así como existe el marco de una pintura que delimita la misma, ¿ya? De la misma manera, en la investigación hay que delimitar nuestra, aquellos sujetos y objetos que vamos a investigar, porque sencillamente establecen un determinado espacio y sobre todo consideran y conllevan un límite específico. No podemos estudiar a todo mundo, no podemos estudiar a pocas personas, a menos que haya una justificación. Sin embargo, tenemos que delimitar, no podemos estudiar todas las teorías, tenemos un paradigma. Entonces, en el desarrollo de este paradigma, obviamente tenemos que ubicar una teoría comunicacional que nos ayuda y permita investigar como tal. Pero para encontrar la teoría comunicacional, indiscutiblemente hay que también considerar otros marcos que vamos a ver aquí. Eso se llama la delimitación del objeto de estudio. Pero para poder empezar con la delimitación, indispensable tener acá el desarrollo de lo que llamamos un marco teórico. Lo que llamamos un marco teórico. Y explico justamente esto. El marco teórico ya es fundamental para poder comprender. Se llama marco porque es un límite, es una delimitación. Y teórico porque es sobre las teorías. No podemos utilizar todas las teorías, hay que señalar un límite específico como tal. ¿Por qué no podemos estudiar todas las teorías? A ver, ¿quién me dice? Oh, tiene miedo para equivocarse. Oh, Gunnar, adelante. Adelante. Adelante, creo que no se Mateo. puede porque es demasiado contenido lo que tendríamos que investigar y realmente sería demasiado extenso y no abarcaríamos. Sería como el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, Eso es cierto. algo así. Pero Entonces, específicamente en teoría, muy bien lo que has dicho. Está muy bien para la delimitación espacial, la poblacional, la temporal, que vamos a ver eso la próxima clase. Pero ¿por qué delimitar la teoría? ¿Por qué señalar esta teoría voy a estudiar y el resto no? también quizás por el hecho de que va a ser más sencillo verlo solo desde una perspectiva de una sola teoría. Si lo enfocamos desde distintas teorías, posiblemente empecemos a tener incongruencias en nuestra investigación y no lleguemos a conclusiones correctas por intentar ver desde distintos ángulos. A veces dentro de una teoría a otra llega a haber una variación, bueno, ciertas variaciones y que al final, si en las conclusiones, esas variaciones generarían contradicciones en nuestra investigación. Fundamental lo que dices. Muy bien. Y explico por qué, o justamente las razones que se aplican a lo que estás señalando. ¿Ya? Hemos visto el avance de esta asignatura cuando hemos tomado en cuenta las teorías de la comunicación. Y cuando hemos visto las teorías de la comunicación, los abordajes de la comunicación, pues hemos visto que hay autores que sobre un mismo fenómeno, sobre un mismo hecho, pues tienen diferentes definiciones. Claro, porque los paradigmas que tienen son diferentes. Los que tienen un paradigma positivista piensan que la comunicación es un sujeto, verbo, predicado, perdón, emisor, mensaje, medio, receptor. Miren que estoy identificando funcionalidad de la oración simple y también del proceso como tal. Para los del abordaje pragmático, según el profesor Héctor Rico, que la pasada semana presentó un nuevo libro con la CIESPAL, para el abordaje pragmático hay autores
como Harold Laswell, Paul Lasserfeld, Kurt Lewin, eh, varios, ¿ya? Donde específicamente eh, la comunicación estudia el proceso de la comunicación, pero con énfasis en la generación de resultados, la generación de efectos. Interesa la recepción más que otras cosas. Interesa el impacto. Por lo cual justamente hay una serie de teorías que aplican concretamente a lo que es el proceso de la comunicación, por ejemplo, la aguja hipodérmica. Hay muchos autores que piensan específicamente que la comunicación es un proceso donde el poder o que es manejado por el emisor. Y esta forma, este enfoque, ha sido presentado desde mucho tiempo atrás, pero quizás la publicación que empezó a formalizar este enfoque fue desarrollada por Harold Laswell cuando presentó su investigación doctoral en la que establece específicamente, o en la que ha investigado, la propaganda bélica, donde identificó que las masas reaccionan conforme lo que señalaban los emisores, los que señalan los emisores. Y a ese modelo le llamó la aguja hipodérmica. Pero más adelante explicaría específicamente las 5 preguntas sobre los cuales hablan específicamente a lo que es la comunicación. Estamos hablando de que su tesis doctoral fue presentada en 1927, publicada en 1928, y a partir de eso una serie de profesionales han investigado a la comunicación, donde específicamente denotaron que la comunicación es un proceso. Y hemos visto escenas que nos explicaban ello esta concepción. Muchos medios de comunicación buscan influir, ¿ya? Muchos emisores buscan influir en el voto, en la elección de un producto o en la versión de una idea que llegan a tener. Entonces, el abordaje pragmático nos explica ello. Por otro lado, el abordaje sociotécnico nos explica y nos dice que el emisor no tiene tanta importancia como el medio por el cual se difunden. Y es que muchas personas, sin importar quién es el que está diciendo un mensaje, solamente por el hecho de verlo en un medio de comunicación, lo creen. Lo creen. O se sienten impactados por ese aspecto. Entonces, bajo esta lógica, pues sencillamente surge el abordaje sociotécnico, teniendo a Marshall McLuhan, Giovanni Sartori, Daniel Bell, Abraham Morse, entre otros investigadores. Ya estos dos abordajes parten del mismo paradigma positivista. Pero como decía Nicolás, es complejo y no se puede desarrollar, difícilmente se puede desarrollar, si buscamos autores que piensan de manera diferente o que definen a la comunicación de otra manera, no como un proceso. Para Edicto Rico existen los del abordaje cultural, para nosotros se llaman los culturalistas, donde sencillamente ven que la comunicación es un proceso de extensión, o sea, es una extensión de la cultura. Por ejemplo, Jesús Martín Barbero, el apellido es compuesto, se llama Martín Barbero. O Rosana Reguillo, que en este momento está en Buenos Aires, en el Congreso de la ALAIC. O también podemos ver a Manuel Martín Serrano, otro apellido compuesto, Martín Serrano es el apellido. Tenemos también a Néstor García Canclini, que nos habla específicamente de que la comunicación es una extensión de la cultura, no es un proceso donde necesariamente existe un medio de comunicación. Para los otros abordajes, el sociotécnico y el pragmático, sí o sí requerimos medios de comunicación. Pero para los culturalistas, ¿acaso la comunicación para desarrollarse requiere algún medio? Es interesante pregunta, pero sí nos encierra específicamente a una nueva interpretación de que la cultura emerge justamente con una definición concreta y además aquellos elementos propios de la interpretación en antropología o aquellos aspectos nos llevan del comportamiento permite pensar en el abordaje cultural.
Y finalmente el abordaje crítico, que como dice su nombre, critica, es contestatario. Y es contestatario a la funcionalidad que se establece o que se puede ver a partir de la definición de la comunicación como un proceso. Para los críticos, Luis Ramiro Beltrán, entre ellos, la comunicación, si bien Luis Ramiro Beltrán lo define como un proceso, dentro de sus fundamentos establece la generación de un derecho. Y es más, específicamente en el informe McBride surge concretamente la definición de la comunicación como un derecho, el derecho de acceder a los medios, a la información con el mismo nivel y la misma igualdad que el resto de las personas. Ese es el derecho a la comunicación. Y los del abordaje crítico la toman como un componente por la lucha, la liberación y la transformación social. ¿Ya? Eh, no se puede poner en una misma investigación y utilizar, ¿sí? Bajo un enfoque, en investigación de licenciatura me refiero, la investigación en maestría es mucho más complejo y el doctorado también, pero colocar justamente una misma investigación autores que definen a la comunicación como un proceso y autores que definen a la comunicación como un derecho, es muy complejo para una investigación de licenciatura en este grado. Por tanto, lo que vamos a hacer específicamente no es hacer un mix de teorías, sino vamos a utilizar y vamos a establecer una teoría y vamos a utilizar a los autores de las mismas, como señala el profesor Eric Torrico. Por esa razón es importante delimitar qué teoría vamos a investigar, delimitar concretamente este marco. No podemos en licenciatura, maestría ya es otra cosa, reitero, en licenciatura en comunicación, no podemos hacer un mix de teorías porque vamos a terminar bastante confundidos. Es necesario, al ser nuestra primera investigación, utilizar y elegir una teoría y construir el conocimiento científico que vamos a desarrollar a partir de esa teoría, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que justamente quiero señalar? ¿No? Para que quede algo gráfico, te han llevado justamente una invitación para una fiesta. A ver, aunque no, esto es demasiado, no es formal. Ah, creo que es esto, ¿no? Sí, creo que es esto. Sí, sí, sí. Pues te han llevado o te ha llegado una invitación para una fiesta, ¿sí? Entonces, para una ocasión, perdón, a ver, quisiera situarme más en el contexto de ustedes. ¿A qué fiestas les invitan? Fuera de fiestas de cumpleaños. Hola, Hola, a la Sansi Fest. ¿qué es eso? ¿Es una fiesta? ¿Fiesta de Sí, bienvenida al semestre? ¿O qué? sí, sí. Ya, pero ya el semestre ha comenzado más de un mes. Ese nombre me parece un pretexto para beber, pero bueno, respeto justamente si los organizadores van a hacer alguna actividad. ¿Les invitan a un matrimonio? ¿Les invitan a fiestas de matrimonio o todavía? Sí, Sí, ¿no? Y las chicas tienen que utilizar vestidos como este, ¿no? Como estos. ¿Cuál les gustaría? No sé. Yo he puesto vestido cóctel porque eso alguna vez. Ah, y bueno, suponiendo, ¿ya? Ah, vestirnos así, ¿cierto? Las chicas. Y obviamente los chicos, bueno, de los chicos, de los varones, traje formal, o sea,
Bueno, es el smoking, la corbatita, el saco, ¿no? Entonces, así, así nos vemos. Oh, Dios. Ese es un traje, bueno, los trajes que podemos, no, que llegamos a utilizar con corbata, etcétera, ¿no? De manera ceremonial, muchos utilizamos la corbata, otros no, pero sí tenemos un conjunto para vestir. Utilizar una teoría es como utilizar uno de estos trajes, ¿sí? Pero no sé, ¿qué pasaría si nos colocamos una vestimenta deportiva y formal a la vez? Ah, uy, ¿qué te parecería? No sé. Le llamamos esto muy casual, ¿verdad? Pero sí, a ver, ¿qué te parecería caminar de esta manera? No sé, con una camisa y con un buzo deportivo. A ver, vamos a ver. Sí. Esta persona viste una camisa y viste un buzo, una camisa formal y un buzo deportivo. Y tiene una cartera que creo que no combina, ¿verdad? ¿Cómo se ve la misma? ¿Se ve bien? ¿Qué opinan? No, no se ve bien. Es lo mismo que pasa cuando hacemos una investigación que tiene dos teorías. ¿Por qué? Porque una teoría conlleva una concepción de la comunicación y otra teoría otra, por lo que justamente no entendemos bajo qué perspectiva se puede llegar a utilizar las mismas, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Si juntamos justamente autores de la teoría crítica, y juntamos autores del abordaje pragmático, que justamente es, por decir así, lo opuesto a la concepción propuesta a la crítica, o mejor dicho, viceversa, pues más o menos el enfoque del tema va a ser de esta manera. Ojo, en licenciatura. En maestría se podía hacer una valoración de ambas, pero para hacer una tesis de maestría, primero justamente hay que hacer las investigaciones de licenciatura. Por tanto, vamos paso a paso. Primero lo primero, hay que elegir una teoría. No podemos mezclar teorías en este grado, en este programa de licenciatura. Tenemos que justamente señalarnos y bueno, tomar justamente a consideración lo que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un abordaje pragmático o un abordaje sociotécnico. ¿Y por qué vamos a abordar esos abordajes y no los culturales y los críticos? Porque sencillamente ustedes están avanzando o han avanzado teorías de la comunicación 1, ¿ya? Y este contexto conlleva principalmente en teorías de la comunicación 1 el avance de esos abordajes como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por qué no vamos a utilizar dos teorías? Esa es la explicación. Esta es la explicación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lagunar. Bueno, había algunos desfiles medio con respuestas medio raras, pero aquí hay unas muchachas que se están colocando tacones con pijamas. Bueno, más o menos sería mezclar como tal las teorías. Es por esa razón que ahora vamos a ver el abordaje o vamos a elegir el tema. Ya, perdón, la teoría para nuestro tema. Pero para entender una teoría hay que entender el contexto que nos rodea. Y para comprender el contexto hay que ver una mirada social y también hay que entender las leyes que rigen en una determinada sociedad. Por eso tenemos acá en el capítulo número, bueno, en el acápite número 2, se está viendo el documento en Word, ¿verdad? ¿Se ve?
Sí, Sí, la, señor. Genial. Aquí tenemos que tener una descripción panorámica de Bolivia de manera concreta, particular, Cochabamba y considerando puntualmente los municipios. No se llama cercado, se llama cercado es la provincia. El municipio se llama Cochabamba, Illacollo, Sacaba y Tiquipaya. ¿Por qué estos cuatro? Porque ustedes lo han elegido así. Encuentro aquí Cochabamba. Cercado es provincia, no confundan provincia con municipio, por favor. Tiquipaya, Quillacollo, Cochabamba, no hay Colcapirua, sí, no hay Colcapirua, tampoco hay Vinto, ni tampoco hay Sipe. Por tanto, eso lo dejamos para la siguiente, bueno, para siguientes etapas, ¿ya? Pero en este contexto, ustedes han señalado Sacaba, bueno, Cochabamba, cercado iba a decir, Tiquipaya, Quillacollo. Entonces hay que entender puntual, una descripción panorámica de Bolivia, pero panorámica hablemos de manera general, ¿sí? Hablamos justamente de aspectos demográficos. Una descripción panorámica general de Bolivia. Descripción particular de Cochabamba como departamento. Y considerando puntualmente, específicamente los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Sacaba y Tiquipay. Para esta información hay que recurrir al Instituto Nacional de Estadística. ¿A qué me refiero? www.ine.gov.bo. Aquí tenemos el sitio web del Instituto Nacional de Estadística. Cuando yo tenía su edad, queridos amigos, tenía que ir al INE, pero que estaba situado, o que está situado todavía, en la calle Junín. Junín entre Santibáñez y Jordán, si más no recuerdo, acera oeste. Allí había una biblioteca, había que ir por la tarde y bueno, había que sacar también hora porque no atendían toda la tarde en la biblioteca del INE. Y había que sacarle esa información porque no había manera de acceder. Ustedes están viviendo en la época de la información, donde están al INE a partir de un clic y tienen que consultar estadísticas, les hemos dicho sociales. Pueden hacer una referencia de Bolivia en términos de estadísticas, pero de manera muy general. Hablar justamente de la cantidad de habitantes, quizás hombres, mujeres, y cuántos de ellos trabajan en función del empleo. Podemos ver justamente ello. Y quizás se los puedo anotar acá para que no se confundan. Hablar justamente de los habitantes, hablar del género y hablar del empleo. Quizás con eso estaría ok, cuando hablemos de Bolivia. También algunas cositas macroeconómicas, por ejemplo, la inflación, ah, sí, la inflación, las exportaciones. Eso sí, justamente incide. ¿Por qué incide? Porque sencillamente eso incide en el empleo. Para entender el empleo hay que ver los aspectos macroeconómicos en nuestro país. Cochabamba. Podemos partir de lo mismo. Podemos partir de lo mismo como departamento, ¿no? Habitantes, macroeconomías, género, empleo y medios de comunicación.
medios de comunicación. Entonces, lo primero que voy a hacer para ustedes es hacer clic, ¿ya? Y, bueno, para que no se pierdan sus compañeros, ¿ya? Los que no están en clase, aquí les pongo para sacar el marco contextual, ¿ya? En el INE, ahí está, los que no han venido para clase. Pero también sería importante una visión panorámica de los medios de comunicación en Cochabamba. Y para eso podemos acudir a la ATT. Ajá. Operadores. Sí. Para esta última información podemos señalar Cochabamba. Podemos buscar todos los operadores de Cochabamba y fíjense, aquí está toda la lista. De televisión, como también puede ser de los operadores de radio. Aquí les paso de televisión, pero también podemos hablar de radio, etcétera, porque nos interesa hablar de todos los medios. Entonces ustedes pueden hacer entrar a la ATT y ver de manera concreta los operadores. Informes de auditoría, plataforma de interés, IGIEC, seguimiento, institución. A ver. Transportes, transparencia, telecomunicaciones. Solamente es el marco legal. A ver, acceso general de pagos, chatbot, consultas, plataformas, seguimiento de líneas. No es muy amigable su plataforma de Internet de las cosas. No es nada amigable su portal. Ay, no mates. No. A ver, otra vez. Operadores. Telecomunicaciones. Aquí tenemos a telecomunicaciones. Muy bien. Les voy a pasar esto de acá para que vean a los operadores. ¿Ya? Y para que ustedes puedan conocer esto, los operadores de telecomunicaciones al público. Pero solamente nos da eso. Mucha, no es nada amigable ni práctica esto. Operadores de radiodifusión periodística, televisiva, mejor dicho. Y a ver, operadores de radiodifusión. ¿Esto qué es? Es un video. Estamos verificando. Y es una entrevista. Operadores de radiodifusión. Les voy a pasar este enlace, pero solamente es de televisión. Hay que también encontrar el de radio. Pero solo en el departamento de Cochabamba. Departamento de Cochabamba. En radio y televisión. El departamento de Cochabamba, ¿ya? Entonces, aquí están hablando de canales, hay que buscar específicamente también de la radio. Operadores. En serio que me llama la atención. Operadores de telecomunicaciones al público.
No, está esto muy, pero muy sesgado. Objetivos estratégicos, transparencia. Qué raro. El sitio que debía ser el más fácil de navegación porque maneja las telecomunicaciones, bueno, es un poco diferente, por decirlo aquí, así. Ujú. Fiscalización, homologaciones, llamadas, difusión digital, radiodifusión digital. Extractos, fiscalización, lista de operadores, eso es lo que buscamos. Lista de operadores, aquí tenemos, esto es lo que buscamos, acá está, telecomunicaciones, lista de operadores, esto de acá, nos interesa radiodifusión AM, FM y de difusión televisiva. De aquí hay que sacar, están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve el marcador verde? Sí, Gunnar, se Sí, ve. se ve. Por favor, para sacar el marco contextual, tienen que trabajar con esto, ¿ya? Con eso sacamos el marco contextual, recurrimos al INE y a la ATT. Ya puntualmente sacamos acá telecomunicaciones. Muy poco amigable la navegación. Luego tenemos también el marco legal, ¿ya? En el caso de los municipios, lo propio. Lo propio. Aquí justamente vamos a recurrir también a habitantes, género, medios de comunicación, pero además de eso también si hay alguna información sobre periodistas. Y periodistas. Y respecto a los periodistas, ustedes pueden ubicar en las investigaciones que han determinado o establecido si encuentran la información. En el marco legal, el marco normativo legal, considera, bueno, eso es para el marco teórico, marco contextual, mejor dicho, es la descripción panorámica y el marco constativo es el resultado del compendio de leyes que afectan leyes y decretos supremos que afectan a los sujetos de estudio. En este caso, para hacer eso, simplemente ustedes vienen acá, www, Gaceta de Bolivia, oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta oficial de Bolivia.go.bo. Y bueno, lo único que tienen que desarrollar es escribir la palabra periodistas en la búsqueda por palabra clave. Y aquí tienen todo lo que se ha escrito sobre periodistas. Absolutamente todo. Lo que nos interesa puntualmente, la ley 494. ¿Dónde está la ley 494? No, qué raro. Periodistas, resoluciones supremas departamentales. Voy a colocar periodista, nada más. Periodista. Y lo que les decía, lo que nos interesa es esta ley, la ley 494. En esta ley no la puedo acceder, me imagino por aquí. No. La ley 494. Les voy a pasar este link. Este link es para poder identificar el marco normativo legal.
En este marco normativo legal, ustedes lo que tienen que hacer es recurrir y señalar las leyes, hacer una sinopsis. Significa leer las leyes y justamente colocar aquellos puntos que afectan a los usuarios de manera concreta. Y esto se hace en el sitio de la Gaceta Oficial de Bolivia. Gaceta Oficial de Bolivia. Van a hacer simplemente un clic o un clic al link que les estoy enviando para hacer el marco normativo legal. Ya está justamente en el sitio web y ustedes aquí lo único que hacen es leer la ley 494, tiene 9 artículos, el decreto supremo 20225. Ese es el Estatuto Orgánico del Periodista, que tiene 12 capítulos y 48 artículos. Y es fundamental que ustedes lo lean. Después tienen algunos beneficios de los periodistas, ¿ya? Algunos elementos que conlleva todo ello. Y hasta el decreto supremo 2067, que también habla respecto al Día del Cine Boliviano, respecto al periodista o en conmemoración del periodista Luis Espinal. Pero tienen que hablar respecto solamente de periodistas. ¿Alguna pregunta del marco contextual y del marco normativo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Gunnar. Muy bien. Vamos al marco teórico. Como dice su nombre, aquí tiene que haber un párrafo de presentación por si acaso. Como dice su nombre, el marco teórico presenta las teorías. Y hay dos teorías. Una teoría, que es la teoría particular, que vamos a colocar el abordaje pragmático, y el cumplimiento de funciones. Vamos a utilizar nosotros el abordaje pragmático. ¿Por qué? Porque nos interesa específicamente señalar y ver la generación de los efectos que tienen para poder estudiar y levantar nuestro censo. Entonces, con el abordaje pragmático, pues lo que vamos a definir y puntualmente establecer es identificar, sobre todo, cómo influyen los medios de comunicación en la sociedad, en función justamente de de generar justamente elementos de influencia como tal. Entonces, voy a compartir lo que ya había compartido previamente con ustedes. Esta breve escena de esta película. De acuerdo al abordaje pragmático, la comunicación es un proceso donde el emisor influye al receptor y le dice qué tiene que hacer, qué tiene que pensar de manera concreta, ¿no? Y en función a eso, pues podemos ver, y la teoría nos ayuda a entender esto. Pero, reitero, una parte es una teoría. Hay otras dos teorías que nos hablan de manera diferente a la comunicación, ¿sí? No pensemos que esta es la única teoría, a eso me refiero. Sí que la vamos a investigar porque ustedes han avanzado en teorías de la comunicación. Ahora, ustedes tienen que hacer acá, en este punto, voy a retomar el documento, ¿ya? En este documento tienen que, un momentito, toda la pantalla. En ese documento tienen que explicar ese abordaje pragmático. No quiero que copien, no hay que copiar, sino puntualmente hay que recabar, digamos, algún elemento que nos explique del abordaje pragmático. Por ejemplo, a ver, voy a tomar del profesor Torrico el texto, les voy a indicar cómo trabajar con la teoría, cómo trabajar. Ya les había dicho que todas las fichas tienen que utilizar con las referencias bibliográficas, ¿sí? Metodologías de la investigación, listas, exámenes, fuentes. El profesor, a ver un ratito, el profesor Torrico. Aquí está.
Comunicación de las matrices a los enfoques, del profesor Torrico. Sí, se puede copiar el texto. Y acá lo que hago es buscar, vamos a suponer, el abordaje pragmático. Aquí está. Entonces acá tengo que colocar un párrafo de presentación y luego voy a seleccionar. Clic, copiar texto. Me fijo que está en la página 97. Entonces, acá tengo que colocar las referencias. En las referencias le digo administrar fuentes. Y bueno, tengo que colocar nuevo y colocar libro, etc. Como ya les he indicado anteriormente, yo no lo voy a hacer eso porque ya tengo el libro del doctor Torrico acá. De las matrices a los enfoques. Y les explico. Aquí se pone su nombre, Torrico Villanueva Eric. De las matrices a los enfoques, la editorial, le digo aceptar y le digo que se incluya acá. Entonces, aquí tengo que explicar con un párrafo de presentación. Un párrafo de presentación. Primero colocaré mejor un párrafo de presentación, porque algunos me van a copiar. Lo que no quiero es que me copien la cita puntualmente, nada más, sino que también la expliquen. Y copio. Le digo pegar, y ahí está. Esta es la cita. Voy a contar cuántas palabras. Cuántas palabras tiene esta cita. Y acá tienen 32 palabras. Como tiene menos de 40, es una cita corta. Entonces, el abordaje pragmático tiene como preocupación central los efectos prácticos de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, acá he copiado tal cual. Entonces, lo pongo entre comillas para decir, esto no es mi palabra, esto es del autor. No puedo apropiarme de lo que no he escrito, eso se llama plagio. Le voy a decir insertar cita y le digo Torrico Eric. Tengo que verificar qué página es, página 97. Vengo acá y le digo editar cita, pongo aquí la página 97. Ahí está. Esa es la manera de citar algo, ¿ya? En cita corta. Y tengo que explicar la cita. La cita corta forma parte de un párrafo. Aquí tengo que completar la idea como tal. Porque tengo que explicar, ¿no? Además, explicar la cita quizás también en un párrafo. ¿Listo? Bueno, después de hablar del abordaje pragmático, hablamos del abordaje de cumplimiento de funciones, donde también tenemos a Charles Wright y a otros autores que nos hablan específicamente del cumplimiento de funciones, donde un medio de comunicación puede ser educativo, informativo, opinativo y de entretenimiento. Ese es el enfoque que vamos a utilizar para hacer nuestro censo. Luego, en el marco teórico, escribimos un párrafo de presentación y señalamos lo que es el periodismo. Tipos de periodismo, ¿ya? Aquí, en tipos de periodismo, podemos utilizar cualquier libro que nos hable concretamente del periodismo o de los, no es tipos de periodismo, géneros de periodismo. Género opinativo, género informativo, género investigativo, que podamos justamente señalar.
Esto están avanzando en taller de redacción periodística, en este marco, ¿no? Y asimismo, también podemos ver algún acápite que nos señala puntualmente sobre, bueno, hablar de los géneros del periodismo y el periodismo mediático, donde hablemos de el periodismo televisivo, donde aquí hablemos del periodismo, bueno, podemos colocar así, el periodismo televisivo, periodismo radial, periodismo escrito y multimedia. Esta definición ya va a quedar trasnochada, pero vamos a definirlo como tal. Y luego hablar sobre los medios de comunicación. Sobre los medios de comunicación. Para poder justamente señalar como tal, o quizás podemos primero hablar de los medios de comunicación mejor, antes del periodismo. ¿Por qué? Porque para comprender el periodismo podemos justamente comprender qué es la radio, la televisión, el internet, etcétera, que lo podemos detallar aquí. Entonces, estos van a ser los conceptos iniciales. A medida que vayamos desarrollando la investigación, vamos a tener más conceptos. Con esto me despido. Estamos avanzando esto porque sencillamente vamos a desarrollar, vamos a desarrollar una tarea y que la tengo que dar desde ahora. La tarea número 5 o 4, la fundamentación teórica. En base a lo que hemos visto, ustedes van a presentar, aquí dice hasta el 22 días, hasta el 18 de octubre, hoy es 26, y hasta el 18 de octubre en grupo, tienen que ir construyendo este marco de sustentación, este capítulo 2, desarrollando esta descripción contextual, este marco normativo y el marco teórico a partir de estos conceptos. A partir de estos conceptos. Entonces, les envío ahora mismo este formato con el que hemos llegado a trabajar para que ustedes puedan distribuirse el trabajo. 9 horas, 47 minutos. Termino la grabación ahora.